Para el lunes 7 de julio de 2025, continuamos la lectura en la carta a los Hebreos capítulo 11, tomando el versículo 20 al 22. Se lee así la palabra del Señor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Iniciamos el texto hablando acerca de Isaac para llamar la atención acerca de su fe. Podríamos resaltar de Isaac que el momento en el cual fue a ser ofrecido como sacrificio para Dios, él no objetó el asunto, estuvo sumiso a aquel mandamiento que Dios había dado a su papá, a Abraham. Así que podríamos decir que en Isaac vemos la sumisión que produce la fe. Y nos dice aquí el texto que por la fe bendijo Isaac a sus hijos, Jacob y Esaú, respecto a cosas venideras. No los bendijo con respecto a lo que tenían en el presente, sino que se proyectó hacia lo que vendría. Quiso darles esa bendición en profecía. Y lo hizo así como deberíamos de hacerlo nosotros con nuestros hijos. Porque posiblemente no tenemos al presente una gran bendición, cosas materiales, para decir que vamos a darles a nuestros hijos como herencia, pero de seguro tenemos un legado de fe que podemos dejarle a nuestros hijos y proferir una bendición hacia ellos con respecto a lo que el Señor tiene para darles. Porque la palabra del Señor puntualiza que si primero buscamos su reino y su justicia, las cosas materiales, todo lo demás, viene por añadidura. El versículo 21 habla de Jacob y dice que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. De Jacob recordamos que el solo nombre significa engañador y que tomó con un engaño la bendición del primogénito de Esaú, a pesar de que Esaú ya le había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Y en el transcurso de su vida vemos cómo él tuvo que sufrir y padecer, a pesar de que mi Señor se le había parecido a él. Allí, en una noche que tuvo que pasar cuando huía de su hermano Esaú, esa noche pudo ver una escalera que llegaba hasta el cielo. Y le oró a Dios, le pidió protección, le pidió su ayuda. Sin embargo, su vida no fue transformada, sino hasta que venía de regreso. Y entonces se encontró con el ángel de Jehová. Y allí fue donde, en su lucha, el Señor tocó su cadera y quedó cojo desde ese día. Allí su vida fue transformada. Pero aquí en el texto recalca que esa vida, la cual fue movida por fe, solo dejó ver su fe al final de sus días, cuando ya estaba para morir, cuando bendijo a los hijos de José. Y allí mismo se apoyó sobre el bordón, aquel bordón con el que se ayudaba para caminar. Allí se apoyó para adorar a Dios. Allí entregó adoración a nuestro Padre Celestial. Allí inclinó su corazón. Allí derramó su ser. Allí adoró, dice la Escritura, apoyado sobre el extremo de su bordón.
Y esa actitud de adoración es la que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Pero no que esperemos hasta el final de nuestros días, sino que lo hagamos hoy y cada día que el Señor nos regale, hasta el día que nos encontremos con Él por la eternidad. Y el versículo 22 nos habla de José. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y si vemos la vida de José, es una vida que nos muestra la perfección. La vida de José podría mostrar en tipo la vida de mi Señor Jesús. José fue amado por su padre como mi Señor Jesús. José fue odiado y aún vendido por sus hermanos por unas monedas de plata, igual que mi Señor Jesús. José realmente en su vida tuvo muchos momentos en los cuales la fe que él tenía fue manifiesta. Pero el Espíritu Santo inspiró que se escribiera acerca de este momento, de cuando él iba a morir. Él mencionó que los hijos de Israel saldrían de allí, que el Señor los sacaría de la esclavitud. Y también dijo que sus huesos no deberían de quedar allí. Él quería ser sepultado en su tierra. Y recordamos que a José se le dio no solamente autoridad y riqueza ahí en Egipto, también allí consiguió su esposa. Allí tuvo sus hijos. Sin embargo, él no se enamoró de Egipto. Él aún amaba su patria. Y tú y yo, por muchas bendiciones que el Señor nos conceda tener aquí en esta tierra, no te enamores de esta tierra. Recuerda, tú y yo tenemos una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios que espera por nosotros. Así que te invito a que nos enfoquemos en aquella patria celestial, que miremos más allá, que no nos dejemos enceguecer por aquellas distracciones que se presentan aquí. Hay una vida real, hay una vida eterna que espera por nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él lo permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.